una pregunta. Cuéntame un poquito el sistema de logias Illuminati y si tú separas eso de las familias. ¿Qué relación tienen las familias reales con las logias? ¿Qué va primero? ¿Qué se crea? ¿Cuál es el origen? Claro, es que esa es la historia. Lo que se crea primero son las familias reales. Ellas fueron las que primero llegan a este conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo llegan a través de este conocimiento, Enrique? Llegan a este conocimiento a través de mediums y así, que hacían de canales. Entonces, ya sabes, esa persona que tiene el don de decirte lo que le dicen almas desencarnadas que murieron o entidades de otras dimensiones y así. Entonces, esas brujas de la época o canalizadores o tal empezaron a dar mensajes de seres que estaban pidiendo colaboración y que decían que les iban a dar a cambio mucha información para que ellos avanzaran como civilización. Entonces, gracias a eso, se les dio el conocimiento de cómo celebrar un ritual para poder canalizar al reptil o como mínimo invocar a un demonio, fuera Baal o el que sea, porque hay muchísimos, y a veces no se manifiestan físicamente, sino que se escuchan y te cuentan, ¿sabes? Pues esa información se les dio a ellos para conectar con ellos. Una vez ellos reciben esa información para controlar a la población, que fue muchísima, desde el miedo, como siempre hicieron, torturar, un montón de cosas y así, para mantener a la población sumisa y que obedezca, pues entonces empezaron a montar la estructura de las logias. Entonces, los miembros de las familias reales son los primeros que montan las logias Illuminati y son los primeros que se hacen con el control y el poder. Mucho antes de la banca, del interés compuesto, mucho antes de todo eso. Estamos hablando antes del Antiguo Egipto, estamos hablando antes de Babilonia, probablemente en la Atlántida y en Sumeria. No, perdón, en Sumeria no, en la Atlántida y en Lemuria. Luego viene Babilonia y Sumeria y después ya viene Egipto y así, ¿sabes? La Atlántida estaba donde el océano Atlántico, por eso cuando la gente va buceando encuentra partes de civilizaciones y tal. Cuando antes del diluvio universal, el agua estaba más abajo. Entonces, esas civilizaciones estaban en tierra. Ahí estaba la Atlántida, por eso se llama el océano Atlántico. Porque cuando subió el agua con el diluvio, quedaron todas esas ciudades hundidas y fuimos a vivir a los otros sitios y así. Pero ahí está la Atlántida. Pero y la Lemuria... Atlántida existió 100%. Sí, claro. ¿Qué pruebas hay de ello? Las ciudades que están todas hundidas. Hay ciudades hundidas. Claro, hay un montón de vídeos con pirámides y de todo debajo del agua y a muchísimos metros. Entonces, todos esos restos de civilizaciones, incluso construcciones y tallajes de piedra grandísimos y todo, quedaron sumergidos cuando fue lo del diluvio, que el diluvio aparece en todas las civilizaciones, tío. Eso es cierto. ¿Sabes? Eso tuvo que ser cierto. No sé por qué cojones fue, no sé cómo se abrieron las puertas del cielo o qué huevos fue, pero que subió el nivel del mar una barbaridad, coinciden todas. Y lo vemos en las pruebas cuando vemos que hay ciudades hundidas y nadie va a construir bajo el agua porque es absurdo, ¿sabes? Es imposible, te diría yo. Entonces, y cuando te paras a mirar también la historia te das cuenta de que si llaman el océano Atlántico, ¿por qué es? Realmente porque ahí estaban los atlantes, era donde estaba la Atlántida. Y Lemuria es su homólogo, pero por la parte de Japón. Donde ves las islas de Japón es lo más alto de Lemuria. Lemuria está toda sumergida. Esas son las dos civilizaciones grandes que empezaron. Ahí fue donde empezó la comunicación con seres de otras dimensiones que le dieron el conocimiento y empezaron a mantener estas familias reales, que les enseñaron ya, con el linaje más puro, a lo que viene a ser la endogamia y así, para mantener linajes genéticos puros. Bien, de ahí, ¿qué pasa? Que las familias reales, como todo, como en el ejército y como todo, necesitan una estructura de gente que les ayude. Entonces empiezan a montar logias. Cada familia real monta sus logias. Las familias reales japonesas, las familias reales inglesas, las familias reales... ¿Entiendes? Todas saben canalizar a los reptiles, las familias reales importantes del mundo. Y entonces empiezan a hacer logias de menor nivel. Y empiezan a hacer logias como hay ahora, ¿sabes? Que si una es Skull and Bones, que si una es la Orden de Malta, que si una son los Caballeros de la Sagrada y tal. ¿Sabes? Los Templarios. Hay miles de logias distintas. Unas son más órdenes militares, otras son más como la Orden del Baño, otras son... ¿Sabes? Pero son logias, son estructuras de logias, de personas que se juntan como grupo para compartir el conocimiento y se les llama logias Illuminati porque Illuminati significa iluminado. Es decir, que puedes ver. Si tú estás en una habitación a oscuras, no ves. Pero si enciendes una luz, miras. Entonces, cuando tú estás iluminado, lo que puedes es ver. Entonces comprendes la naturaleza de la realidad. Cuando decimos logias Illuminati, no quiere decir que nos refiramos a la del billete del dólar, que es los Illuminati de Baviera. Es como si dijéramos el Real Madrid Club de Fútbol. No son todos los clubes de fútbol, es el del Real Madrid. Club de fútbol, pero le pone club de fútbol por ponérselo. Pero todos son clubes de fútbol. Pues bien, las logias Illuminati es eso. Son los masones, son la Orden de Malta, son todas esas órdenes. Y de hecho, ahora que decías esto,
Si te acuerdas, la sociedad que es Skull and Bones, que pertenecía a John Kerry y Bush, no sé si te acuerdas, pues tenemos a Tim Russert, el periodista que se murió atrevió... después de preguntarles. Exacto, hermano. Justo ¿sabes? estaba viendo eso. Y le dice, ¿cómo podéis ser rivales si los dos pertenecéis a Skull and Bones desde pequeños? Y los dos no negaron que fuera mentira. Esos vídeos son míticos y fueron los que me ayudaron a mí a despertar en principio, a saber que las logias eran reales. Cuando veía a Bush titubear diciendo, bueno, tal, y a John Kerry diciendo que, bueno, son tan secretas que no podemos hablar de ellas. Pues bien, ahí tenemos la estructura de logias. Y entonces, dependiendo del nivel de las logias, tú tienes un conocimiento de la realidad. Aquí tuvimos un caso muy famoso con un político de nuestro país que construyó un aeropuerto sin aviones, no vamos a decir más. Yo tengo a testigos que estuvieron allí en ese ritual que él celebró, en el cual, pues, se mataba a un niño gitano. Pues bien, cogían a un niño de la calle, ya cuando cogen a un niño de la calle ya dices tú, el ritual no es de muy alto nivel, porque los de arriba tienen niños, ya, no los recogen de la calle, y lo suelen ceder los miembros de las logias. Tus propios hijos, sí. Si te preguntas eso, sí, tus propios hijos. Porque eso es lo que realmente da valor a que tú estás con la logia hasta el final. De hecho, tenemos un vídeo que es importante, yo lo saqué en uno de mis vídeos de Tupac, en el cual vemos al que fue presidente de los Estados Unidos, no al actual, justo al anterior. Cuando estaba con Obama, que lo condecora y todo, pues en una rueda de prensa empieza a acercarse a las niñas y a tocarlas, que estaban las niñas con sus padres. Y estaba todo delante de las cámaras. Biden. Exacto, Biden. Pues bien, yo tengo el vídeo, que se escucha el audio, y yo lo traduje hace muchísimos años, antes de que él llegara a ser presidente, en el cual le dice a la niña de 13 años, al oído, que le pone muy caliente y que si quiere le da una película. Eso está grabado enfrente de las cámaras. Y ves cómo los padres se ríen mientras escuchan esto, que queda grabado por las cámaras. Entonces es cuando, si tú no sabes nada de las logias, dices, mierda, ¿cómo un padre escucha que dicen eso a su hija y no le pega una hostia ahí delante de todo, ¿sabes? O un tiro. Exacto. ¿Por qué? Porque son de la logia. Y una de las cosas que demuestra que tú vas a estar con la logia hasta el final es ceder a tus hijos para que los miembros de la logia más elevados hagan lo que quieran. Incluso asesinarlos, ¿eh? También, a veces los ceden para sacrificio. Entonces, por eso te digo que lo del político de nuestro país era de bajo nivel, porque cogieron a un niño gitano de por aquí de España, lo llevaron a una masía, colocaron a todos los niños alrededor en forma de 2 estrellas, que esto es simbología de los satanistas y así, y obligaron a los niños a ver cómo él le pegaba un tiro y mataba al niño gitano justo en el centro. ¿Para qué? Para bajar el nivel vibratorio tanto con el miedo de los niños, viendo cómo matan a uno de sus compañeros, y no pueden hacer nada. Ese bajo nivel vibratorio se extiende por las líneas ley y es lo que te digo que nos hace ser mucho más sumisos y que no tengamos la valentía que tú tienes muchas veces de exponer realmente lo que sientes, a pesar de que te van a llover las críticas por ser tan vehemente. ¿Entiendes? Entonces, ese es el sistema de logias y hay desde los que sacrifican humanos hasta los que sacrifican humanos para beberse la sangre, que es lo que hablamos del adrenocromo y así, que eso es una droga. Luego le pones un pitido sin fallo. Sí. Y es una droga, entonces no lo beben para rejuvenecer. La sangre humana se bebe porque pega. Ya simplemente la adrenalina. Yo tengo un compañero que le encantaba muchísimo drogarse en general con estimulantes y así, sobre todo con cocaína, y dice que cuando probó la adrenalina, yo lo vi porque se la regalara un amigo mío que trabajaba en un hospital y así, y se la puso aquí en la pierna. Adrenalina así. Fueron solo 10 minutos, pero lo vi con un caballo desbocado y ya dice, nunca había estado así, tío. La adrenalina pega que es una locura. Entonces tú si haces sufrir a la víctima, con todo ese miedo, segrega muchísima adrenalina, te bebes la sangre y eso te pega como si tú esnifaras 5 gramos de coca o así, ¿sabes? Es una barbaridad. Y aparte de eso, la adrenalina con contacto con el aire se oxida en adrenocromo. Y entonces eso lo que funciona es como psicodélico, es como si te tomaras setas con psilocibina o mescalina de los cactus. Te lleva a estados superiores de consciencia y puedes hablar con entidades de otra dimensión, que están encarnados en otros paradigmas frecuenciales, no aquí en la Tierra. Y entonces ahí empezaron a tener comunicaciones con ellos y les dan diferentes lecciones de cómo nos pueden controlar. Entonces, tenemos los que sacrifican humanos solo para bajarnos la vibración, como era el político español de aquí,
que esos no beben sangre ni nada. Simplemente saben que la población es mucho más sumisa si tú celebras esos actos malvados y bajas la vibración sobre las líneas ley. Bien, luego tenemos los rituales de nivel medio-alto, que sí que se sacrifican a las víctimas y se bebe la sangre, porque es una droga muy potente y que te lleva a estados superiores de conciencia para conectarte y hablar con seres de otras dimensiones. Y después están los rituales de máximo nivel de los satanistas, que son los que canalizan a los reptiles de la cuarta dimensión. El humano no solamente bebe la sangre con la adrenalina y el adrenocromo, sino que también aparte llegan a un estado de éxtasis de una vibración tan baja que ceden su cuerpo momentáneamente por unos 10 o 20 minutos al reptil, para que el reptil coma al humano, que no tienen su dimensión, vienen aquí a alimentarse del humano y a cambio les dan aún más conocimiento de cómo se funciona o cómo funciona la naturaleza de la realidad. Entonces tenemos todos esos rangos de los niveles, digamos, en los cuales están involucrados sacrificios humanos, y luego están todas las logias que desde que sacrifican animales, son los rituales más mierda, hasta los que son logias, tío, como la logia de Lugo, que tenía 3 personas, tío, que son escisiones de las logias, les dan permiso, por ejemplo, la Gran Logia de España concede no sé cuántos permisos a logias pequeñas, subsidiarias, ¿sabes?, para que haya 5 aquí, 10 allá, y simplemente son como organizaciones de empresarios que se ayudan entre ellos. Yo vendo papel higiénico, tú tienes hoteles, pues cómprame el papel higiénico a mí. Y están siempre ayudándose a impulsar su economía, pero no tienen ni puta idea de todo lo turbio que hacen los de las logias superiores. ¿Entiendes? Entonces es un sistema de logias muy amplio y en sistema... jerárquico, ¿verdad? Exacto. Y en sistema piramidal. Entonces, solo los de arriba de todo saben lo que quieren saber. Y las logias se basan en un sistema de necesidad de información, siempre. Es decir, que solo te van a permitir saber aquello que necesitas saber para contribuir a la organización. El resto no te dicen una mierda. Eso es muy importante, Enrique, porque yo conozco a personas que han sido parte de alguna